Una vez más les pedimos disculpas a los asistentes por las dificultades técnicas. Bueno, entonces voy a tratar de articular algo respecto al objeto de la necesidad y al objeto de la demanda, mm, partiendo principalmente del trabajo que nos presentó hace un mes larguito, 2 meses, a Naranjo sobre la experiencia de satisfacción y el trabajo tan riguroso que hizo sobre el proyecto de psicología para neurólogos eh, en Freud, ¿cierto? Mostrando ahí cómo algo también del objeto se va, se va articulando. Muy bien. Entonces, en esta presentación pienso en principio hacer como un par de definiciones de la necesidad, luego avanzar al asunto de la necesidad en Freud, tomando un poco del proyecto de psicología para neurólogos, y la indefensión originaria, que aparece un esbozo ahí en ese texto, pero luego en el malestar en la cultura podríamos encontrar algo más preciso. Luego pasar entonces a algo de la necesidad y de la demanda en el grafo del deseo, en la articulación que comienza a hacer Lacan en el seminario 6, y tratar de abordar este tema de qué pasa entonces si se enfrentan el objeto de la demanda y la necesidad. ¿Listo? Quisiera entonces arrancar con un meme, y es este. Entonces, dice: mis papás, hijo, ya te pagaron, invítanos a comer. Y entonces él le responde: en la casa hay sopa. Eh, Creo que si algo nos parece cómico o gracioso de este meme es porque efectivamente en algún nivel resuena precisamente la diferencia entre el objeto de la demanda y el objeto de la necesidad. Creo que eso es lo que pone de manifiesto este meme, y bueno, lo vamos a tratar de retomar más adelante ya con algunos elementos. Por lo pronto entonces sigamos con esta definición de necesidad, la necesidad griega como ananké, que parte de la mitología griega, siendo una divinidad junto con Cronos, que constituye el cosmos. Se encarga pues de regular, ¿cierto? La ananké es considerada la necesidad, pero también la coacción. Entonces me llama la atención esa relación entre necesidad y coacción, como aquello de lo cual el sujeto no puede desprenderse. ¿Sí? Aristóteles va a tomar entonces esta perspectiva y le va a dar su propio abordaje, tomándola más desde la perspectiva del determinismo, del que uno podría pensar que surge las definiciones clásicas de la necesidad, ¿cierto? Como eso que está ahí, de lo cual el sujeto no puede desprenderse de ninguna manera. También están estas otras definiciones que me llamaron la atención del diccionario soviético de filosofía, porque muchos de estos puntos me parece que serían afines a lo que nos propone Freud en el proyecto de psicología para neurólogos. Y algunos pues ya sí serían problemáticos para esa propuesta de Freud. Y entonces la idea es que lo revisemos y ahí vamos generando la discusión. Entonces dice esta definición que es un estado condicionado por la insatisfacción de las exigencias del organismo indispensables para su actividad vital normal y orientado a eliminar esta insatisfacción. Creo que este punto de la insatisfacción, por ejemplo, está muy presente en la propuesta que hace Freud de esa primera experiencia de satisfacción y de lo que sería el objeto de la necesidad ahí en lo que se abordó y lo que Ana nos mostró como el proyecto de psicología para neurólogos. Este segundo punto ya sí sería muy problemático, y es
en el que la necesidad debe tener obligatoriamente su objeto, porque como vamos a ver ahorita retomando lo que habíamos abordado en el proyecto de psicología para neurólogos, en Freud, el objeto viene a aparecer después de que es saciada la necesidad. Es decir, el objeto en Freud sería secundario a la satisfacción y no previo a la satisfacción, como uno podría pensar desde estas definiciones, digamos, de la necesidad. Esta otra necesidad se realiza en el curso de su satisfacción y de la asimilación activa de su objeto en el proceso de consumo. La insatisfacción de necesidades puede conducir al cambio de la actividad vital normal del organismo o a su destrucción. Antes de ser realizada, la necesidad existe como sensación en la insuficiencia de algo que aparece y se intensifica. Hasta ahí eso pues se ve muy parecido a lo que propone Freud en el proyecto de psicología para neurólogos. A medida que se realiza la necesidad, la tensión surge, se debilita y se extingue. Eso también estaría presente ahí en la propuesta de Freud. Las necesidades nacen al aparecer nuevos objetos y cambian al cambiar sus objetos. Esos puntos que tienen que ver con los objetos de la necesidad son los que serían más problemáticos si los tratamos de leer a la luz del proyecto de psicología para neurólogos. Porque ahí, como decía Freud, va a proponer que el objeto, en la medida que es percibido por las neuronas, sucede después de la satisfacción de la necesidad. Eso es lo que podemos encontrar en el punto 11 del proyecto de psicología para neurólogos, en la versión de James Trecey. Encontramos, yo podría organizarlo de esta manera, es que entonces hay un llenado de las neuronas, ¿cierto? Se llenan de esa carga, de esas catexias, y entonces hay un afán de descarga, pero ahí es donde entra, digamos, lo que rescato yo de la propuesta de Freud, que a pesar de que en ese momento todavía se encontraba de una perspectiva muy neurológica, él le da un lugar muy importante al auxilio ajeno, es decir, a lo que luego podríamos llamar con Lacan el otro, sin el cual no se podría dar esa experiencia de satisfacción, por el lugar de indefensión en el que está el sujeto en este momento, el infans, ¿cierto? El que no habla. Luego entonces de ese auxilio ajeno, entonces hay una cancelación del estímulo endógeno y eso es lo que se transformará como experiencia de satisfacción. Una experiencia de satisfacción que podríamos pensarla mítica, ¿cierto? Que era una de las intervenciones, por ejemplo, que hacía Beatriz al final de la presentación de Anarango. Bueno, entonces esta experiencia de satisfacción es mítica, realmente existió, que era un poco la discusión que se generaba en torno a si el objeto entonces, en Freud, el objeto de esta experiencia de satisfacción era un objeto perdido o era un objeto que nunca había estado allí. Es decir, si era un objeto positivo o negativo, en términos lógicos. Entonces, yo me quiero detener un momento en esto que propone Freud ahí, y es que él dice, el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente principal de todos los motivos morales. Allí Freud lo reduce, digamos, al campo de lo moral, pero si uno revisa el texto se da cuenta que en ese esquema que él propone, en ese orden lógico de acontecimientos para que se pueda eh, consolidar en el psiquismo la experiencia de satisfacción, es necesaria la presencia del otro. Y esa presencia del otro tiene lugar precisamente por ese inicial desvalimiento del ser humano. Entonces eso no quedaría solamente en el campo moral, sino en el campo del psiquismo totalmente. Y otro elemento que podemos rescatar de ahí del proyecto de psicología para neurólogos es lo que les decía ahora, comparándolo con las definiciones del diccionario
Soviético de Filosofía, y es que dice Freud que se generan en el manto de la investidura de una neurona o de varias que corresponden a la percepción de un objeto, que eso se produce después de la experiencia de satisfacción o como conclusión de la experiencia de satisfacción. Por lo tanto, uno pensaría que ese objeto no está ahí primero. Si ese objeto se percibe como objeto después de que se da la experiencia de satisfacción, gracias a la intervención del otro. Bien. Este asunto de la indefensión originaria lo vemos mucho más adelante en Freud, en el texto del malestar en la cultura, donde Freud va a tomar nuevamente el asunto de la necesidad de Anankei de Eros, del hambre y el amor, pero dándole, digamos, una fuerza mayor al asunto de la indefensión originaria. Toma un apartado extenso donde él habla aparentemente en otro sentido, pero creo que lo podemos relacionar con el asunto de la necesidad. Y ya les digo cómo lo hacemos. Dice entonces Freud, las ideas que el analista se forma acerca de la génesis del sentimiento de culpa no son las corrientes entre los psicólogos. Es verdad que tampoco a él le resulta fácil dar razón de dichas génesis. En primer lugar, si se pregunta cómo alguien puede llegar a tener un sentimiento de culpa, se recibe una respuesta que no admite contradicción. Uno se siente culpable, los creyentes dicen en pecado, cuando ha hecho algo que discierne como malo, pero enseguida se advierte lo poco que ayuda a semejante respuesta. ¿Acaso tras vacilar un tanto, se agregue que puede considerarse culpable también quien no ha hecho nada malo, pero discierne en sí el mero propósito de obrar de ese modo? Y entonces se preguntará por qué el propósito se considera aquí equivalente a la ejecución. No obstante, ambos casos presuponen que ya se haya discernido al mal como reprobable, como algo que no debe ejecutarse. ¿Cómo se llega a esa resolución? Es lícito desautorizar la existencia de una capacidad originaria, por así decir natural, de diferenciar el bien del mal. Evidentemente, malo no es lo dañino o perjudicial para el yo. Al contrario, puede serlo también lo que anhela y le depara contento. Entonces aquí se manifiesta una influencia ajena. Ese subrayado es mío. Ella determina lo que debe llamarse malo y bueno. Librada la espontaneidad de su sentir, el hombre no habría seguido ese camino. Por tanto, ha de tener un motivo para someterse a ese influjo ajeno. Se lo descubre fácilmente en su desvelamiento y dependencia de otros. Su mejor designación sería angustia frente a la pérdida de amor. Se pierde el amor del otro, de quien depende, queda también desprotegido frente a diversas clases de peligros y sobre todo frente al peligro de que este ser hiperpotente le muestre su superioridad en la forma del castigo. Por consiguiente, lo malo es, en un comienzo, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida de amor, y es preciso evitarlo por la angustia frente a esa pérdida. De acuerdo con ello, importa poco que ya se haya hecho lo malo, o solo se lo quiera hacer. En ambos casos, el peligro se cierne solamente cuando la autoridad lo descubre, y ella se comportaría de manera semejante en los dos. Creo que a pesar de que acá está hablando del sentimiento de culpa, lo podríamos relacionar con el asunto de la necesidad, en la medida de que ambas se basan en este asunto del desvalimiento y de la dependencia de los otros. Eso en la clínica uno lo encuentra relacionado por la vía de la demanda de amor, pero pues eso lo podemos entender un poco más con Lacan. Entonces, ¿qué pasa con la necesidad de la demanda con Lacan? Podría decir, leyendo el seminario 6, que la subjetividad da cuenta de que estamos capturados en el lenguaje. Y por lo tanto, podríamos leerlo en
esta fase inicial que propone Lacan del grafo del deseo como momentos lógicos. Entonces, para poder comprender este grafo del deseo, me he encontrado con que hay dos movimientos y Lacan va a decir que esos dos movimientos se dan en simultáneo, ¿cierto? Estas dos líneas que se encuentran se producen en simultáneo, va a decir Lacan. Esta línea curva, ¿sí?, que sube y luego baja, sería donde estaría inscrita la necesidad. Y esta otra que la atraviesa va a ser la del lenguaje. En este seminario y en estas primeras lecciones, Lacan va a ir mostrando cómo este asunto del lenguaje y de la demanda están relacionados. Y que no solo están relacionados, sino que efectivamente transforman el asunto de la necesidad. Va a decir Lacan, muy temprano el sujeto debe aprender que las manifestaciones de sus necesidades deben rebajarse a pasar por ese camino, por ese desfiladero para ser satisfechas. Más adelante nos va a decir de qué desfiladero se trata, y es el desfiladero del significante. Se deduce que la necesidad del sujeto es profundamente modificada por el hecho de tener que pasar por la demanda y en consecuencia por los desfiladeros del significante. Entonces, hay una relación de la necesidad con la demanda, y es que la necesidad es reducida a la demanda por la existencia del lenguaje, y por el hecho de ser seres del lenguaje. Eso entonces a mí me hizo preguntarme durante todo ese tiempo mientras estaba trabajando esta presentación, si efectivamente la necesidad sí se alcanzaba a inscribir en el psiquismo, o si la necesidad no alcanzaba a tocar el psiquismo, en la medida en que, si lo vemos desde lo que trabajamos ahora y lo que traíamos de Freud, pareciera que lo que hay es una insatisfacción que debe ser suplida por la incidencia de otro, y a partir de ahí se instaura algo, una experiencia de satisfacción. Antes de eso sería muy difícil saber si esa insatisfacción podría ser tomada como una necesidad, porque solo cuando el otro interviene que entonces entra en ese estatuto. Y acá con el grafo del deseo uno lo podría tratar de leer nuevamente, pero desde un sentido lógico, ¿cierto? Mientras que la necesidad parte en un sentido, es atravesada por el asunto de la demanda, es decir, por el hecho de tener que estar inserta en el lenguaje. Y eso tiene efectos en los sujetos efectivamente. Entonces, a partir de ahí yo me pregunto esto, y es que como el hecho de que la demanda esté articulada en el lenguaje hace que siempre se diga más de lo que quiere decir. Más no en el sentido de que se sume, sino más en el sentido de que siempre va a decir otra cosa, ¿cierto? Eso es lo que Lacan va a decir luego, que es donde se va a ubicar el deseo, pero pues no nos metamos con el objeto del deseo, que ese seguro lo vamos a trabajar más adelante. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando se enfrentan el objeto de la necesidad y el objeto de la demanda? Porque lo que me queda a mí de manifiesto, tanto en Freud como en Lacan, es que efectivamente no apuntan a lo mismo, que la reducción o el proceso de transformación de la necesidad para pasar por la demanda, por la vía del lenguaje, la transforma totalmente. Y entonces pienso en el meme que les traía precisamente al principio, de que ya que cobras, ya que te pagan, entonces invítanos a comer. Y entonces él dice que en la casa hay sopa. Ahí lo que se queda de manifiesto es precisamente que hay una diferencia entre el objeto de la demanda y el objeto de la necesidad. ¿Cuál sería? Va a tratar acá de hacer como una
especie de lectura, espero que no sea muy forzada, a ver, tratemos de usar este grafo como si fuera un aparato y hagámoslo funcionar. Entonces estaría por la línea de la necesidad, ¿cierto? El hambre, por la línea que sería esta otra del lenguaje, sería donde se articula la demanda que se supone tendría relación con esta necesidad, pero al encontrarse en el campo del otro, entonces ahí sucede algo totalmente distinto. Y es la posibilidad, por ejemplo, en este caso, de hacer un chiste. Y es de señalar que en la casa hay sopa. Es decir, que hay un objeto que saciaría el hambre, ¿cierto? Que sería la sopa, pero no era el objeto que cumpliría la demanda de los padres, en este caso. Claro, el chiste es mucho más gracioso porque se puede leer a otro nivel y es que seguramente eso fue lo mismo que le dijeron a él cuando era niño y él lo está repitiendo de alguna manera, pero gozando de eso, ¿cierto? De poderse ubicar ahora en el lugar del otro en términos del lenguaje y poderles decir que el objeto de la necesidad es otro distinto al que usted quiere, que sería pues salir a comer a la calle, ¿cierto? Comer otra cosa distinta a la sopa que se encontraría en la casa. Eso pues de una manera muy jocosa, pero pensemos en otras experiencias que también nos podrían servir para pensar la diferencia entre el objeto de la demanda y el objeto de la necesidad. Entonces a mí desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención esta experiencia que no solo le pasó a ellos, sino que le ha pasado a muchas otras personas cuando están en situaciones extremas eh, y entonces se ven enfrentados a la necesidad directamente, ¿cierto? Y a encontrar que hay solamente un objeto que responde a la necesidad. En este caso, entonces, en el libro que se escribió en 1900, pues se publicó en 1974, del cual luego se hizo una película que se llama Viven y se trata, si algunos de ustedes lo referencian, de un grupo de jugadores de rugby con sus familias que iban en un avión y se estrellan en los Andes y pues tienen que enfrentarse a muchas dificultades, dentro de esas a la falta de alimento, pero a la posibilidad de suplirla con carne humana. Y entonces lo que me llama a mí la atención es que frente a esa situación extrema en la que todos se vieron enfrentados a la necesidad de comer carne humana, hubo algunos que dijeron directamente que no y no comieron carne humana y murieron de inanición. Y hubo otros que aunque quisieron comer carne humana no pudieron y también murieron de inanición. Y hubo otros que sí pudieron comer y bueno, sobrevivieron. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Y lo trato de leer a la luz de este asunto de la necesidad y de la demanda. Y entonces pensaría yo que el objeto de la necesidad, en este caso, si lo revisamos de acuerdo a esas definiciones de las que hablábamos ahora, del diccionario soviético, podríamos pensar, pues bueno, es lo único que hay, entonces carne humana se come y luego miramos qué hacemos. Pero vemos que hay algo que lo impide. ¿Qué sería eso que impide acercarse al objeto de la necesidad? La demanda del otro del lenguaje, ¿cierto? Del otro de la cultura que nos dice que comer carne humana es malo. Por eso traía el texto de Freud del malestar en la cultura, porque este asunto moral que pareciera que es ajeno al asunto de las necesidades, efectivamente está muy relacionado, porque la necesidad, como decía Lacan, está transformada, está reducida, tiene que forzarse a entrar por un canal que es el de la demanda. Y ese forzamiento tiene efectos, efectos que incluso pueden ser mortales, como para estas personas que no fueron capaces de comer carne humana y murieron. Otro ejemplo que puedo traer es
un caso de una paciente que atendí, la llamo Atropos para efectos de esta presentación, una chica de 14 años que entra al hospital mental bajo un cuadro de anorexia que se está haciendo grave. Mm, y entonces en el proceso de entrevistas con ella, encuentro que el asunto de la anorexia, la aparición de la anorexia, está en relación con algo que su mamá le pide. Y es que su mamá le estaba siendo infiel a su papá y ella se entera y la mamá le pide que no diga nada. Y entonces ella está llena con este secreto. Esto que viene de parte de su madre como una demanda de que no diga nada, de cómo se articula eso en el lenguaje, tiene efectos tan fuertes en el organismo que puede hacerla sentir llena. Y era lo que ella decía que pasaba, es decir, que ella no comía, no porque no quisiera comer, no porque no tuviera hambre, sino porque cada vez que iba a comer se sentía llena. Y esa llenura hace eco con lo que la mamá le pide, que no diga nada, y entonces ella se siente llena de ese secreto. Y el hecho de poder poner en palabras eso, pues comienza a tener efectos terapéuticos. Eso para mí fue impresionante poderlo escuchar, porque efectivamente hay ciertos cuadros clínicos que nos ponen de manifiesto temas que desde la teoría se hacen muy complejos, como esto, por ejemplo, de la necesidad y la demanda. Y para mí este caso fue supremamente esclarecedor. Ese y lo que uno ha escuchado de otros analistas con respecto a, a ciertos casos clínicos, especialmente con lo que tiene que ver con la anorexia y la bulimia, a mí siempre me hacen mucho ruido y, y los tomo como ejemplos precisamente de este asunto, de que hay una diferencia entre el objeto de la demanda y el objeto de la necesidad que no son el mismo, que podríamos incluso pensar que no hay una inscripción de la necesidad en el psiquismo, sino es a través de la demanda y que por lo tanto el objeto de la necesidad eh, no está. ¿Sí? No está porque solo está en el psiquismo a través del objeto de la demanda, es decir, del objeto que puede ser articulado en el lenguaje. Y como el lenguaje siempre dice otra cosa, ¿cierto? Siempre sirve para el equívoco, pues entonces de ahí surge el deseo. Y bueno, creo que eso sería también una puerta de entrada pues para lo que sigue de aquí en adelante en este colegio clínico. Eh, Muchas gracias, esa es la presentación. Yo creo que acá tenemos material para discutir. Milton, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu presentación, muy interesante. Creo que cada vez se van generando algunas ideas más claras, pero también que abren otras preguntas, pues que van aproximándonos a ese concepto del objeto A por diferentes caminos. Vamos a abrir el espacio entonces para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que pueden levantar la mano allí en la barra de herramientas del Zoom, tienen el icono. Si alguien desea comentar algo o preguntar algo. Bueno, mientras se animan, entonces voy yo a aprovecharme de la palabra. Ah, bueno, no, Diana. Sí, listo. Bueno. Eh, Milton, me ha parecido muy interesante la manera en cómo has ido llevando el tema de la pregunta por el objeto en la necesidad y en la demanda y sobre todo esa inquietud que nos traes de si ese objeto de la necesidad se inscribe o no en algún punto cuando se trata del psiquismo. Y recordaba
cita de Lacan, creo que es de función y campo, pero no estoy seguro en este momento, tengo que buscarla de pronto ahorita si alcanzo mientras alguien participa, la ubico, donde él señala que el deseo es lo que resulta como diferencia de sustraer la necesidad a la demanda. Es decir, que Lacan plantea que hay una relación entre necesidad y demanda, esa relación él la plantea como una relación aritmética, la de la sustracción o la resta, y que el resultado de esa sustracción, que es la diferencia, ¿cierto? El resultado de la resta es una diferencia, es el deseo. Es muy interesante porque si pensamos tres vertientes del objeto de la demanda, objeto de la necesidad, aumentaríamos objeto de deseo, pues entonces eso nos lleva a preguntarnos en qué plano, incluso en qué registro, si uno quisiera pensarlo en términos de los registros real, simbólico, imaginario, opera cada uno de esos objetos, ¿cierto? Pero además, esa relación entre demanda y necesidad, dada la sustracción, implica entonces en principio que sí hay una marca, que sí habría una marca del objeto de la necesidad en el psiquismo, que sí hay algo de eso que queda, ¿sí? ¿Y qué es lo que queda? Que al sustraer ese objeto, es decir, al perder la boca como lugar de la necesidad, es decir, donde vendría el objeto de la necesidad, ahí queda, como decíamos la vez anterior con el tema del vacío, un vacío que no es que sea nada, sino que es la marca de una ausencia, es la marca de la ausencia de un objeto que no vamos a poder tener y que tentativamente, en el caso de los animales, responde al objeto de la necesidad. Mm. Y voy a permitirme compartir una batalla un momentico porque con base en esa relación es que Lacan produce este esquema que está acá. Y es el esquema del toro representando en él justamente las dos vertientes de lo que está eh, implicado en esa relación entre la demanda, el deseo y la necesidad. Porque, no sé si ahí se ve, fíjense que lo que circula en este lugar una y otra vez es la demanda, ¿sí? Se da como un circuito, un toro es como un circuito eléctrico, ¿cierto? Como unas bobinas eléctricas, porque aparece la demanda y nos hace suponer que acá hay un objeto, que es el objeto que podríamos encontrar, pero ese objeto, a pesar de que mueve un cierto deseo agujereado, este lugar no es el del objeto del deseo, sino que el objeto del deseo es el que queda de la sustracción que completaría este círculo, que es el que está acá, que es el del objeto A. Entonces, lo que quiero señalar es como que respecto de tu inquietud, hay una cosa muy ambigua allí porque sí hay una marca, o sea, sí hay una inscripción aparentemente del objeto de la necesidad en el psiquismo, pero la inscripción que queda es la de una sustracción, o sea, de un objeto que fue retirado. Y esa marca que queda como objeto retirado es la que produce un nuevo objeto, que es el objeto causa del deseo, bueno, y del goce, que sería el del denominado por ese objeto A. Yo te quería como plantear eso, Pero no sé si sería ese concluye. objeto entonces el que se inscribe en el psiquismo, pero el Claro, objeto de la necesidad se perdería en esa experiencia mítica, ¿cierto? Porque además, la manera como lo muestra Lacan en el grafo del deseo es como si, por el hecho de ser de manera retroactiva, entonces nunca estuvo ahí. Un poco yo creo que se puede hacer la lectura con la propuesta que les traía de la lectura del proyecto de psicología para neurólogos, donde la experiencia de satisfacción se da eh, y la percepción del objeto que la satisface se da al final de todo el ejercicio, ¿sí? A diferencia de en los animales, por ejemplo, que uno podría pensar que sí hay en ellos una dirección clara hacia un objeto que satisface la necesidad. En el ser humano, por el asunto de estar inscrito en el lenguaje desde el principio, no la habría. Esa, pero bueno, digamos que es, Milton, no todavía me habría queda un poco que, como pregunta. no, El no, objeto de la necesidad
O sea, no habría la inscripción del objeto de la necesidad, porque el objeto de la necesidad se inscribe, pero es por la vía del lenguaje, y por consiguiente lo que se inscribe ahí ya es la demanda y no la necesidad. Y por eso la necesidad siempre queda supeditada, reducida, restada, pero en esa resta me parece a mí que no se inscribe en el psiquismo. Y por eso siempre es otra cosa, por eso existe el deseo, ¿cierto? Por eso por eso la necesidad eh, siempre, siempre entra en el lugar de lo que no es, ¿cierto? Y por eso en el chiste que les traía, en la casa hay sopa, uno entiende que ahí hubo algo que no se satisface, que si bien se puede satisfacer una necesidad, hay algo que queda insatisfecho, porque no es el sujeto, porque no es el objeto de la necesidad el que se inscribe en el psiquismo. Y por eso, a pesar de que haya comida, pues no hay satisfacción. El organismo no se muere, ¿cierto? Pero no hay satisfacción, porque la satisfacción estaría en otra cosa. Pero, Milton, ahí hay que separar dos palabras, apelando pues a los términos de Lacan probablemente, es saciedad y satisfacción, porque lo que le corresponde a la necesidad no es la satisfacción, es la saciedad, que en ese sentido está regulada, por ejemplo, en los animales a partir de lo que opera desde el hipotálamo, y que le dice cuánto es necesario, cuándo hay saciada la necesidad y la cancelación correspondiente del estímulo. Mientras que la relación de la satisfacción, insatisfacción es una relación con la pulsión, que tiene que ver con otro objeto distinto. Pensando en los registros, porque me salté ese pedacito ahora, lo mencioné, pero no hice la aclaración de las tres dimensiones del objeto. Por supuesto que el objeto A tiene un valor real. El objeto de la demanda tiene un valor simbólico. Por eso, no solamente, si no hay comida, también se puede comer. Porque de lo que se alimenta no es de la comida material, sino del significante. Por eso Lacan dice que la histérica no es, la anoréxica no es que no coma, sino que come Sino una que nada come que es puro nada. significante. ¿Sí? O sea, que alguien se puede alimentar de nada. Y esa nada tiene que ver con el significante, y por eso entre más se le demanda que coma, en el sentido literal de llevar a su boca el alimento, es probable que menos lo haga porque se está alimentando de esa demanda del otro que le dice, come. ¿Sí? Pero el objeto de la necesidad, y aquí es donde viene el problema para nosotros, es imaginario. Por eso para los animales no hay engaño con ese objeto, porque los animales viven en el mundo imaginario. Y ese imaginario para ellos tiene una ventaja, y es que no está articulado ni con lo simbólico, ni con lo real. Y al ser de esa manera, su imaginario es inequívoco. Capta la percepción, pasa en el apareamiento, pasa en cualquier tipo de necesidad, ¿cierto? En alimentación, pero además está regulado por un funcionamiento biológico. En nuestro caso, esos objetos imaginarios que corresponderían a la necesidad están, digámoslo así, eh, sacados de su lugar, sustraídos, porque al lugar de ese objeto imaginario de la necesidad viene un significante que deja un agujero. Y luego intentamos poner un objeto imaginario otra vez en el agujero que resultó de lo que produjo el significante. Y ahí es que se arma el circuito infinito, porque el nuevo objeto imaginario que se trata de captar ya no es un objeto que responde a una condición de la percepción y la biología, sino que responde al significante, a la demanda. Y ese significante no tiene que ver con el hecho de que el estómago requiera, ¿cierto? O que la célula requiera un equilibrio, sino que tiene que ver con algo que es exactamente el hecho de que hay una multiplicidad del significante. Entonces, el objeto sí tiene una cierta inscripción, pero lo que pasa es que es una inscripción que pasa por un giro que no está en los animales y es, yo tengo el objeto imaginario, primero, puro animalito, por ejemplo, el bebé succionando, pero viene el significante, retira ese objeto imaginario y su función, introduce un agujero nuevo y luego por vía del significante se intenta traer ese objeto, pero está inscrito de una John, manera que es ambigua, pero, por eso usamos pero, esa palabra. pero ahí yo tengo un problema porque
ponemos el ejemplo del niño succionando, ¿cierto? Pero es que antes de la succión ya hubo algo simbólico Sí, pero y no está es la fusionado con él todavía. interpretación de la madre de que efectivamente ese llanto era por hambre. Sí, Y mismo. ese hecho no se puede obviar porque no hay evidencia de que el llanto fuera por hambre efectivamente. Y entonces lo que hace que haya una sensación de que hubo una necesidad que se sació fue la interpretación de la madre de que efectivamente esa experiencia era una experiencia de necesidad, que por el hecho de haber sido una interpretación de la madre ya lo pone en otro registro. Es decir, el imaginario humano no estaría al principio, sino lo simbólico, porque es Listo, por pero la estás mezclando inscripción de dos la cosas madre que distintas. responde que se puede pensar. Claro, pero ahí estás mezclando dos cosas distintas. Porque estás tratando como si fueran sinónimos o equivalentes el llanto y y la succión, y no son lo mismo. Sí, El no, no, no llanto, son lo mismo. el llanto es el anuncio de que hay una señal, y no es la señal de angustia todavía. El llanto en un bebé recién nacido es la señal de un dolor. Y la señal, y eso Freud sí lo dice claramente, el dolor es muy importante porque es la señal de que hay una necesidad. Esa necesidad, cuando realmente la sentimos, aparece como un dolor. Entonces, decir que, por supuesto, el significante está antes incluso de que el bebé esté en el vientre de la madre, pero que ese bebé que succiona ya por sí mismo, la succión sea equivalente a la interpretación que hace la madre del llanto, ya ahí hay un salto que implica el olvido de que es necesario que haya un punto, que no sabemos cuál es, eso es mítico, en el que esos dos cuerpos se van a fusionar. Nadie puede decir si fue la primera vez que la mamá interpretó, la segunda, o si fue el día que el niño lloró, eso no sabemos. Pero al niño nadie le tiene que enseñar a succionar. Eso es un reflejo. Y como reflejo viene precisamente para que él pueda satisfacer o saciar más bien una necesidad que tiene que ver con la alimentación. La prueba es que si el niño se alimenta, pues se muere. Lo que pasa es que luego, cuando eso entra a ser articulado a lo simbólico, puede ser que el niño, aunque coma, no se alimente. Y entonces tenemos, por ejemplo, el marasmo. Son niños que no crecen porque no se les da el significante para que ese alimento deje de ser un puro objeto de la necesidad. Entonces, apresurarnos a suponer que porque el lenguaje está antes, implica que ya el llanto y ya la succión están en el plano de entrada, articulado con lo simbólico, es suponer que ya el niño incluso de manera innata viene agujereado en términos de lo que implica ese objeto A. Y ahí habría que pensar muy bien No, si pero la no era lo relación que es yo estaba perceptible. tratando de proponer, sino que ese llanto de forma retroactiva es lo que instauraría esa unión, esa posibilidad de tomar eso como necesidad, que al principio no lo era. Ahí ya es más bien como demanda. Porque primero viene como necesidad. Es que la madre diga, está llorando porque tiene Pero es la hambre, y puede madre ser la que que interpreta que es una necesidad. es la madre la que interpreta como una necesidad, pero ella interpretarlo como necesidad, le demanda al niño que no responda a su necesidad, sino que responda al significante de ella. Es decir, no hay que confundir el concepto de necesidad con el hecho de que una mamá coloquialmente crea que el niño tiene una necesidad. Ahí estás homologando la doxa con la episteme. Una cosa es el concepto de necesidad desde el punto de vista que lo estamos hablando, y otra cosa es que una mamá diga coloquialmente que cree que el niño tiene hambre y que ella le da eso como una necesidad. No, teóricamente hablando, cuando esa mamá dice ese llanto quiere decir que el niño tiene hambre, aunque ella interprete que eso es una necesidad, nosotros teóricamente interpretamos que lo que ella le está haciendo es una demanda, porque ella le está pidiendo con el significante que él salga de ese lugar de la necesidad Y es y entre en precisamente el eso campo de lo la que se demanda. instaura en el psiquismo, es decir, esa respuesta del otro frente a eso que ese otro interpretó como necesidad. Y en ese sentido, la necesidad se pierde en un espacio mítico que no, que creo yo no se inscribe en el psiquismo. Precisamente, y por eso la gente se queda con el asunto de la demanda y lo que surge de ahí, que es el deseo, y el asunto de la necesidad nunca está presente en un análisis, por ejemplo. ¿Seguro?
sino, por ejemplo, para mostrar que eso no es. Es decir, se sacian todas las necesidades, se satisfacen, no se sacian, se satisfacen, pero eso nunca es, ¿cierto? Si fuera el asunto de las necesidades, creo que sería mucho Le, más fácil Eh, la eh, le ¿puedo, psicología. pido puedo perdón a Diana y introducir le voy a dar la palabra así porque hace una rato está pregunta? esperando. No, una pregunta y hay dos puntos que son importantes. El del esquema de la necesidad y la demanda al que Freud como neurólogo trata de introducir qué es lo que pasa allí en el surgimiento del psiquismo. Y esa lectura que hace, que tú la nombras de manera muy puntual allí, ese paso de la necesidad de la demanda como como ese paso del registro de lo simbólico, de entrar ya del lado de lo significante, que haría que se pase de la necesidad, ya no sea necesidad, sino demanda, que son dos lecturas diferentes. Las dos son como cuando tú dices que vas a utilizar el grafo del deseo con el chiste como un aparato que te va a permitir hacer un juego allí, ¿cierto? Ambos están haciendo la misma pregunta, o sea, ¿cómo se inscribe lo psíquico? ¿Cómo aparece el sujeto? Y a mí me parece importantísimo esto de la abstracción, porque es a partir de lo que falta que el sujeto cae como respuesta. Y lo que cae como respuesta es el objeto, que uno podría después asimilarlo en relación al sujeto. Esa sería como la marca que daría como el nombre propio del sujeto. La relación del sujeto con el objeto, que es un objeto en falta, que es lo que se abstrae, que es lo que yo nos traía con lo del toro, que es alrededor de ese vacío donde el sujeto intenta, pero en términos significantes, ya no de satisfacción o de relación con el objeto de satisfacción. Lo que introduce Lacan con el objeto, que eso sí es una introducción, una creación de Lacan, es precisamente darle el nombre de abstracción, de imposibilidad, de lo que falta, de lo que resta, de lo que está al vacío. Yo pienso que la lectura que se hace inicialmente lo de Freud es a partir de la primera experiencia de satisfacción que deja, él lo dice, que deja una huella, que el sujeto vuelve a través de la demanda tratando de recuperar esa experiencia que queda perdida, que inclusive Freud nombra la nombra como perdida, que nunca podrá volverse. O al final de su trabajo, cuando dice que se choca contra la roca de la castración, cuando habla del ombligo del sueño, o sea, que también Freud encuentra no sé si cómo se diga, pero como en la constitución del sujeto, esa imposibilidad. Y es esa la imposibilidad que hace ese surgimiento del sujeto. Pero son como dos lecturas, que la una está del lado del objeto, de la necesidad, como si lograra producir esa satisfacción, y la otra es lo que me parece a mí que muestra con el toro. El esquema del toro es el paso que da Lacan cuando nombra el objeto como ese vacío, como esa imposibilidad, ya del lado de la imposibilidad. No sé. John tiene el micrófono apagado. Ok, gracias. Me llamó la atención que dijeras que una persona puede ir a análisis con las necesidades satisfechas. ¿Qué estás entendiendo por necesidad? ¿Quién dijo eso? Yo. Sí, sí. Cuando estaba hablando dijiste, una persona viene a análisis con y puede tener todas sus necesidades satisfechas, pero eso no es. Entonces me llamó la atención porque eso me plantea la inquietud de qué estás entendiendo por necesidad. A lo que quiero llegar es que la necesidad, a ver, lo que yo decía en principio es que la necesidad no es por lo que alguien va a análisis.
¿cierto? Porque tenga o no tenga sus necesidades satisfechas, porque el tema Eso, pero entonces del para ahí, análisis no ¿cuáles son las es el de la necesidades? necesidad. Pero El ¿cuáles son tema del las necesidades? análisis O sea, un ejemplo concreto. es que el asunto de la necesidad no se puede poner en ejemplos concretos precisamente porque de lo que la gente habla es de sus demandas y de eso que está perdido. Y eso que está perdido no es la necesidad. Es decir, lo que va a buscar no es que se satisfagan las necesidades, porque de eso no Pero es de ¿cuáles son lo las que se trata. necesidades? Eh, Pongamos un ejemplo muy simple partiendo de este chiste que les traía, ¿cierto? Ahí la necesidad sería la de saciar el hambre, ¿cierto? Pero lo que es gracioso en ese chiste es precisamente que hay otra cosa, es decir, que no es saciar el hambre en sí, sino que es lo que se puede demostrar por la vía del amor, ¿cierto? Que es lo que uno podría pensar cuando la otra persona lo lleva a comer, que era lo que los padres le estaban pidiendo, ¿cierto? Como le van a pagar, entonces sáquenos a comer. Y ahí él no está, ellos no están pidiendo simplemente la saciedad de las necesidades en términos fisiológicos, ¿cierto? De algo que llene el estómago y permita la continuación de la vida. Lo que están pidiendo es otra cosa y es esa otra cosa la que genera problemas en el ser humano y es esa otra cosa por la que la gente va a análisis, ¿cierto? De cómo alguien puede ser tan tacaño que recién le pagan y nunca nos invita a comer y después de todo lo que nosotros le hicimos y siempre nos dice que en la casa hay sopa, ¿cierto? Y ahí podríamos decir, el objeto de la necesidad estaría saciado, es decir, el hambre estaría saciada, pero no es por eso por lo que la gente va a análisis, Ya. es por otra cosa que va en otro registro, no el de la Bueno, necesidad. entonces ya escuchándote con mayor razón, creo que hay que hacer una precisión. Es muy importante no confundir el concepto de necesidad visto desde la biología, que es el que va a retomar Freud y el que va a retomar Lacan, con el objeto de la necesidad visto desde el punto de vista de la sociología. Desde el punto de vista de la sociología se habla de necesidades básicas satisfechas o necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? Es decir, en la sociología sí se puede hablar de que las necesidades están satisfechas. Por ejemplo, si una persona tiene para poder cubrir esas faltas fisiológicas como el hambre, pero además que tenga mínimamente luz, agua, ¿cierto? Otras cosas que entran en esas necesidades básicas satisfechas sociológicamente hablando. Pero cuando hablamos de la necesidad desde el punto de vista biológico, estamos hablando de un término que Freud planteó claramente y es el principio del placer. La necesidad se produce en el momento en que el displacer se manifiesta porque hay un desequilibrio que pone en riesgo la supervivencia. Entonces, cuando vos usaste ahorita la expresión que el hecho no es que estén llenos o que se les llene el estómago, me parece bien interesante y por eso me parece importante hacer la aclaración, porque cuando estamos llenos, tampoco la necesidad está satisfecha. Cuando el estómago está lleno hace rato, estamos más allá del principio del placer. Es decir, es tan displacentero tener hambre como estar lleno. Porque la saciedad de esa necesidad no se da porque la barriga o el estómago se llene, sino porque se han recuperado todos los nutrientes, los minerales, las proteínas que necesitan esas células para volver al equilibrio. Los seres humanos y algunos animales que entran en lo simbólico como los perritos, ¿sí? Cuando comemos, no sabemos cuándo se sació la necesidad, es imposible saberlo. Pero Creo bien que en sea ese que punto quedemos me con das la hambre, razón en el tema principal, y es que la necesidad y su objeto no se inscribe en el psiquismo, y te como la no se estaría dando inscribe, si no sabemos. eso. Pero entonces, eso al final lo interesante, porque entonces me parece una cosa muy compleja lo que decís, porque entonces estás suponiendo que solo está inscrito lo que pasa por la conciencia. No necesariamente por la En lo que conciencia. acabas de decir, sí. Porque si yo lo sé o no conscientemente. Yo nunca he dicho
nunca he dicho que esa necesidad no está inscrita. Dije, esa necesidad yo no puedo saber conscientemente, yo no puedo saber si estoy o no satisfecho. Y si vos suponés que eso es que no está inscrito, entonces suponés que la inscripción es la conciencia. Y en la conciencia no está en la inscripción, están las retranscripciones, que son dos cosas distintas. Y las de segundo orden, ni siquiera las primeras retranscripciones, por lo menos en la carta 52 de Freud. Pero bueno, Pero está buena la cosa. está rico, pero Sí, sí, también aquí entra, ¿sí me escuchan? sí. A mí me surge otra pregunta con relación al objeto. O sea, lo que Lacan muestra con relación al objeto es que el objeto se, voy a ver si lo puedo decir así, se desprende de la función. O sea, que la mirada no necesita existir con el ojo. Que el todo, o sea, y cuando John introducía también los registros, es importante, es porque imaginariamente, por ejemplo, a partir de ciertos síntomas, se pretende obtener algo de ese registro, pero imaginarizando, taponando eso de esa imposibilidad. Y esa imaginarización ya da cuenta de otro tipo de concepción de objeto. O sea, cuando Freud dice, la mirada puede aparecer solo cuando alguien está mirando por la cerradura de una puerta y el movimiento de una hoja hace que la mirada aparezca allí. ¿Sí? Ya está totalmente desprendida de la función fisiológica del ver. Y el objeto tiene esa función. O sea, entonces a mí me produce un poquito o sea, me interroga que tú digas que no, ese objeto no se inscribe en el psiquismo. Lo que yo digo que no se inscribe en el psiquismo es el objeto que saciaría la necesidad, porque la propuesta que traigo es que lo que se inscribe es lo que queda a partir de la relación del significante y del encuentro de lo biológico con el significante. Que ahí uno podría encontrar el asunto de la demanda y eso sería lo que se inscribiría en el psiquismo, pero no la necesidad, porque si así fuera, que como yo lo estoy pensando, es que si fuera el asunto de la necesidad que estuviera inscrito, sería muy simple, porque cualquier objeto que cumpla la función fisiológica que responde sería suficiente. Y lo que uno encuentra en la clínica es que efectivamente eso no es. Es decir, que no es cualquier cosa que cumpla la función, como tú decías ahorita. La función puede suplirse de muchas maneras y aún así hay un malestar y ese malestar da cuentas de otra cosa, no del asunto de la presencia o la ausencia de un objeto que pudiera suplir la necesidad en términos fisiológicos, sino que es otra cosa, una cosa que se inscribe en el lenguaje, por el efecto de la inscripción del sujeto en el lenguaje. ¿Qué dice John? Que justamente mi argumento es al contrario del tuyo. Es justamente porque el objeto de la necesidad no está inscrito en ellos, que lo encuentran afuera. Y lo encuentran fácilmente y quedan saciados. En cambio, en nuestro caso, como ese objeto pasa por una inscripción, que es una inscripción, lo que pasa es que es una inscripción que tiene un menos, una sustracción. Es decir, es un objeto negativizado, pero para que haya negativización tiene que haber una inscripción. Al quedar inscrito bajo ese signo menos, pasa exactamente lo mismo que pasa con el falo. Está inscrito, pero no se encuentra. Pero está inscrito. Si no está inscrito, entonces está afuera. Y si está afuera, lo encuentro y me sacio. Entonces, por eso me parece que justamente es eso opuesto. Para los animales no humanos es muy fácil. En cambio nosotros, y eso sí Freud lo pilló muy bien y lo puso desde el capítulo 7 de la interpretación de los sueños,
Lo que mueve a ese movimiento regrediente es algo no que está fuera en lo que va a ser la prueba de realidad, sino algo que quedó inscrito por ahí atrás. El problema es que eso que está inscrito ahí atrás está inscrito negativizado. Unas huellas borradas, unas memorias que no pasan por el plano donde las podemos intentar buscar por vía del significante. De lo contrario, si ahí no hubiera inscripción de ese tipo, el objeto estaría fuera. Entonces vamos y lo encontramos. ¿Sí se entiende el argumento? Sí, sí, yo creo que te entiendo. Me parece curioso porque creo que en el fondo yo pienso de igual manera, pero cuando lo digo, entonces digo otra cosa distinta. Y esa inscripción es una inscripción en el cuerpo que da cuenta de que atraviesa el cuerpo y que hace que tengamos un cuerpo. O sea, que la inscripción es la que le da esa consistencia. Y una inscripción de gozo. ¿Cómo es eso del cuerpo, Diana? ¿Podrías ampliar un poquito? Cuando Lacan dice que no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, es porque ha habido el atravesamiento en la inscripción significante que toca el cuerpo en los puntos de goce. Por eso si hay una inscripción o sea, como el significante tiene un peso que toca el cuerpo en los modos del goce. ¿Algún comentario más, alguna pregunta? Que está muy interesante la discusión y que además de eso se trata, de que podamos debatir, sobre todo porque justamente con el psicoanálisis creo que una de las cosas más ricas es que intentando explicarnos, cada uno de nosotros, intentando explicarnos ante el otro, vamos produciendo saber. ¿Qué es lo mismo que pasa en la sesión de análisis? ¿Cierto? El analizante va intentando explicarse ante el otro, no para que el otro lo entienda, aunque él espere eso, que no se trata de que el otro comprenda, ¿cierto? Pero cada uno va produciendo un saber de ese lugar. Preguntas, comentarios. Diana, finalmente la manito lo habías alzado para hablar de esto que estamos hablando ahorita y ya quedó satisfecha la necesidad, mentira, ya quedó resuelta la inquietud. ¿O Sí, era otra cosa? ya pude hablar lo que necesitaba, gracias. O lo que quería. Bueno, pues van siendo las 9. Antes de cerrar y dando tiempito a si alguien tiene alguna última pregunta, voy a compartir un momentico un par de imágenes para recordarles. Por favor, me dicen cuál están viendo allí. La de psicoanálisis y escritura. Está cargando, sí, la de psicoanálisis y Vale. escritura, sí. Para invitarles nuevamente a nuestra actividad de este ciclo que venimos pues haciendo. Ya está en nuestra séptima sesión del ciclo o el séptimo ciclo, Sí. que se ha titulado Psicoanálisis y Escritura y que será el 8 de julio y el 9 de julio. El 8 de julio el título es Escribir, el 9 de julio es Escrituras, 11 de la mañana, y que tendrá pues como invitada muy especial a Colette Soler, que es psicoanalista del Foro de Francia. Entonces, una cordial invitación. Recuerden que esta es una actividad que no tiene un cobro pues estandarizado, sino que es más bien una inversión voluntaria que ustedes hacen pues a la cuenta que allá aparece, pero que son ustedes quienes definen de manera libre el monto con el que quieren contribuir. Y la otra actividad, denme un segundito, a los que les queremos recordar la invitación, es a nuestro seminario que ya está también próximo ahorita en agosto. Va a ser el 11 y el 12 de agosto. El 11 con una conferencia pública al final de la tarde y el sábado todo el día pues con actividades. Ya les estaremos compartiendo el detalle como de la agenda, que está organizado desde RIVNA, la Red Hispanohablante de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes, en alianza con la especialización en Psicología Clínica, énfasis en Psicoterapia con Niños y Adolescentes de la Universidad Católica,
y en la que tendremos como invitada a Beatriz Oliveira, que es AM de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano del Foro de São Paulo, y el tema a trabajar será angustia, cómo hacerla hablar, clínica con niños y adolescentes. Esta actividad además para nosotros tiene un valor muy, muy importante, y es que es nuestra primera actividad presencial después de que la pandemia arrancó y nos empujó un poquito a estos medios, y de los cuales aún no nos desprendemos, porque sabemos también que nos permite que participen personas de otros lugares fuera de Pereira, y eso también tiene pues un valor. Pero creemos que volvernos a encontrar de una manera más cercana y poder compartir no solamente la actividad, sino lo que pasa entre las conferencias, otros diálogos, otras charlas que también son muy enriquecedoras y que abren oportunidades de otros trabajos, carteles y demás, pues vale la pena que tengamos este espacio. Así que están muy invitados. Acá ustedes encuentran los valores de inversión que son diferentes para profesionales, en este caso 100.000, estudiantes de pregrado 50, estudiantes de posgrado 80, miembros de los foros 70, y pues por grupos de 3 o más personas hay un descuento del 10%. Así que están cordialmente invitados a nuestras actividades, porque además saben que creo que es nuestra última de este semestre, Sí, antes de que sí. tengamos el receso vacacional. Así que también les agradecemos por la compañía que nos han brindado durante todo este tiempo, por su participación, por su constancia, porque muchos no solamente han sido constantes en esta actividad, sino en todas las actividades, y eso también es muy rico, pues tener como allí la interlocución, así como a nuestros compañeros del foro y a los invitados que han tenido pues la presentación, o de tener a cargo comentarios de texto de seminario, o ahora como enseñantes en el colegio clínico. A todos muchísimas gracias. Algo antes de terminar, no sé si alguien se anima. Continuamos en agosto, o sea, el receso va a ser el mes de julio, y continuamos en agosto con las actividades, con la primera actividad que es lectura del seminario. Vamos a iniciar con el seminario 17. Y esa segunda semana tenemos ya el seminario de RIFLA. Exacto, exacto, sí. Vale. Bueno, pues Milton, nuevamente muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, y muchas gracias por la paciencia. Gracias, sí. Muchísimas gracias por la paciencia. Gracias, Milton. Hasta luego. Hasta luego, Bueno, buenas hasta noches. luego. Un placer, muy bacano. Chao. Chao.